Victoria importante para el Milan, entonces 1-0 anoche contra el Bologna en un San Siro lleno, sin coros porque la curva sud sigue en su plan de protesta, así que fueron los aplausos, fue el calor de la gente que se animó entonces a alentar perdón, y darle este calor a los jugadores que tuvieron un mejor segundo tiempo que el primero. Les digo, el primer tiempo para el olvido, un primer tiempo aburridísimo, pero que un segundo tiempo ofrecieron esta sensación que tengo y que les transmito ahora de un equipo compacto, de un equipo que en sus distintos repartos y en fases ofensivas y defensivas han demostrado ser un conjunto antes que una suma de individualidades. Ayer que pensaba cuando entra Pulisic, que extrañaba la presencia de Rafa Leao, bueno, los jugadores que estuvieron en campo supieron darle esta potencia, esta carga ofensiva al equipo. Por mucho que hemos criticado a Allegri y su óptica, su estilo de dirigir, de jugar en forma defensiva, ayer en cambio vi un Milan que estaba prácticamente en la cancha del Bologna constantemente. Vamos a hablar de las lesiones de Pavlovic y de Mike Maignan. Tengo buena noticia sobre esto. También sobre el primer gol en Rossonero para Luka Modric, incansable, inagotable, la luz de San Siro. Ante la esencia de Coros, él ha sido la luz que ha iluminado el estadio y esto también tenemos que resaltar. Vamos a hablar de Nkunku, la polémica sobre el VAR y que no se le cobró pues un penal para Nkunku, y también hablaremos sobre cómo vimos a los latinoamericanos, ¿no? De Estupiñán, cómo vimos al mexicano Jiménez, y también hablaremos sobre la formación, sobre cuál podría ser la formación titular de Max Allegri en esta temporada que ya está empezando a tomar forma y que veremos ahora más partidos del Milan. De hecho, de aquí a 5 días volvemos a jugar, esta vez de visita. No se pierdan entonces los siguientes episodios conforme vamos comentando las aventuras del diablo en esta temporada. Bienvenidos a Tribu Milan. Hoy hablaremos de la victoria por 1-0 ante el Bologna anoche en San Siro. Ok, vamos a hablar de la formación. Un 3-4-2-1 con Mañana en el arco, Tomori, Gavia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Estupiñán, Loftus-Cheek, Rabiot, el debut de Rabiot ahí en fase de ataque, y Jiménez en punta. Bien, la elección de Loftus-Cheek por Pulisic, ¿no? Bueno, también Rabiot podría haber alternado. Yo creo que Allegri quería no solo a un jugador que ya conoce como es Rabiot, darle la confianza desde el primer minuto y un poco sacrificar a Christian Pulisic en esta fase inicial. Claro, entró en el segundo tiempo, marcó la diferencia, de hecho partieron de sus pies lo que fue la polémica del VAR de Nkunku, y esto lo hablaremos en unos minutos más. Y Pulisic es fundamental para el equipo. Yo lo he venido diciendo, de los pilares, de las columnas de este Milan. Sin él, el Milan pierde solidez, pierde incluso confianza en el ataque. Rabiot quería hacerlo todo, y quería hacerlo todo en ese momento. Aprecio esa iniciativa, el querer demostrar su juego, el querer ya desde el primer momento decir, bueno, yo soy Rabiot, yo juego así, este es mi estilo, pero al mismo tiempo apresurarse demasiado le lleva a confusiones, a no decidir bien el juego junto con sus compañeros. Y creo que conforme vaya conociendo el estilo, las posiciones de los demás miembros del equipo, le irá mucho mejor. Pero ayer Rabiot, no es que le estemos dando un puntaje negativo, yo no soy tampoco quien para dar puntajes en este Milan, pero mi apreciación es que este Milan sabe jugar ahora con Allegri a un juego de 11 más que una suma hasta llegar al número 11, ¿no? Y esto estamos hablando de un sistema antes de una fórmula de 11 jugadores y de individualidades. Entonces creo que Rabiot ha contribuido en este sistema, en este equipo que está formando y que está cuajando mejor Massimiliano Allegri,
teniendo en cuenta la experiencia que ha tenido con este jugador, la experiencia que va acumulando conforme va entrenando a estos jugadores que son nuevos para él. Algunos, claro, los sigue, como cualquier entrenador creo que siga a sus jugadores, ya sea en el ámbito de las selecciones nacionales, ya sea en experiencias pasadas que han ido siguiendo a jugadores para llegar a vestirse de rosonero y tener una estadística de cómo pueden comportarse en campo. Dicho así, yo creo que esto conlleva no a evitar a un Leao o depender de Pulisic. Yo creo que evitar dependencias en general, ¿no? Y tener a buenos jugadores que puedan alternarse, ya sea por descanso, ya sea por lesión, ya sea por tarjetas amarillas o rojas, suspensiones en general. Los jugadores necesitan tener el apoyo y tener un jugador tan bueno como ellos a disposición del entrenador. Esto en cualquier equipo. Y creo que el Milan puede tener esas ambiciones. Tenemos un centrocampo muy rico en la parte de los que están en la banca esperando su ingreso y los que entran en campo. Entonces, lo que podría preocuparnos en defensa, yo creo que ayer lo hicimos muy bien. Ayer, no obstante la amarilla temprana de Estupiñán que me hacía dudar, Allegri le da la confianza para continuar en el segundo tiempo, empujar a que este jugador pudiese completar el partido con esas opciones de ataque. Estupiñán casi hace un golazo. Y yo creo que, bueno, lo comentamos en X, ahí sígame x.com/TribuMilan, ahí estoy más que actualizado, les actualiza sobre todo las noticias del mundo Milan y también comentamos los partidos en tiempo real, así que no se pierdan el contacto ahí en x.com. Les decía, Allegri, no obstante la tarjeta amarilla bastante prematura, bastante temprana, la que tuvo Pérez y Estupiñán, lo mantuvo en la cancha, le dio la confianza para que siguiera en su fase de ataque, siendo tan productivo como lo fue ayer. Y vimos que esta confianza dio sus frutos. Vimos a un Estupiñán suelto, protagonista, que se alternaba incluso con Saelemaekers. Saelemaekers es un jugador que gusta por el hecho de no solo de ser talentoso con los pies, sino también moverse en el campo de una forma tan versátil. Ayer entraba y salía de la fase defensiva al ataque rápidamente. Sabemos cuánto veloz es Saelemaekers y creo que ha evolucionado tanto de la primera etapa en el Milan, y ahora lo veo al menos así de rápido, de eficaz y de versátil. Díganme en los comentarios qué les parece Alexis Saelemaekers en esta nueva etapa con el Milan. Yo creo que ha crecido muchísimo, le ha ayudado esta experiencia con la Roma y se encuentra muy bien en la cancha, se mueve por todos lados. Es un jugador que, repito, no quiero que nadie sea indispensable. O sea, todos son importantes, pero ninguno es indispensable. El equipo funciona así, ¿no? El equipo debe funcionar que si falta uno por lesión o por otros temas que ya expliqué, no tenemos que tener miedo. Cosa que ha pasado en el Milan de los últimos años, que si falta Leao, que si falta Mañán, que si falta Pulisic, que si falta Reinders, que si falta Theo Hernández. No hay que preocuparse. Si un equipo funciona compacto y en equipo, los jugadores que van a suplir o que van a entrar por estos titulares van a hacerlo tan bien e incluso mejor en algunos casos, porque están motivados a rendir y demostrar que pueden ser titulares. Así que no hay problema. Yo he visto un Milan en ese aspecto positivo, que ha crecido, y Alexis Saelemaekers es un ejemplo de esto, que es un jugador que podría tranquilamente estar esperando en la banca y que podría entrar otro jugador a hacer ese rol, pero así de versátil, así de flexible. Esto es lo que tiene Alexis Saelemaekers, y creo que Allegri ha intuido en él esta ficha clave de la que pocos esperan, y que puede cambiar incluso el ritmo, como un baterista de la música, ¿no? Puede cambiar el ritmo de menos a más y hacer que el equipo juegue a ese ritmo. No digo que sea el director necesariamente de esta orquesta. Yo creo que directores, ya tenemos a una Modric, tenemos a un Pulisic. Esos sí que son directores que manejan muy bien el ritmo y la armonía del equipo. Y
Ahí tengo en mis notas, por ejemplo, hablamos de Rabiot, los errores de Jiménez, vamos a hablar sobre ello. Jiménez ha tenido varias ocasiones buenas de ataque, ha tenido seguramente mejores oportunidades para poder anotar y terminar con ese balón bendito, maldito entre las redes, ¿no? Porque lo ha intentado. Tenemos que decir que lo veo mucho más rápido respecto al comienzo de temporada. Y esto también podría explicar el motivo por el que no se encontraba tan bien, tan cómodo jugando en esa formación, en el cual entraban y otros jugadores para cubrir su rol, y él se veía un poco distraído porque estaba Gabia listo para los cabezazos, o veías la incursión de Leao. Entonces un Jiménez acostumbrado a ser punta solo, encontraba un poco de obstrucciones, digamos, en su juego, ¿no? Un jugador que le gusta estar más libre frente al área chica. Encontraba entonces una serie de dinámicas de sus propios compañeros en el cual no sabía cómo ubicarse. Ha conversado constantemente con Allegri, que le daba las indicaciones de cómo ubicarse, cómo entrar y salir del área sin causar fuera de juego, sin causar interrupciones a la dinámica de la construcción en ataque. Claro, es un atacante, su posición natural está en el área. Al mismo tiempo tiene que favorecer el ataque o la fase de ataque de sus compañeros. Él puede estar ahí, pero incluso retroceder a veces contribuye más que adelantarse. Entonces él ha entendido que no necesariamente tiene que entrar como punta en una fase de ataque. Podría incluso retroceder para solo apoyar a los que están a su lado o el de atrás. Y esto corresponde a una serie de juego, más minutos en la cancha, para tener esta concepción, ¿no? de una dinámica en constante cambio de juego, que creo que Allegri quiere proponer, que entre Pulisic, que entre Fofana, que entre Saelemaekers. Está bien, hay que atacar por distintos bandos, no tenemos simplemente una referencia en ataque, y esto es importante, y que también él lo entienda. Así que, no obstante haya errado tantas ocasiones de gol, Santi Jiménez, creo que el profe Allegri le seguirá dando oportunidades para que pueda demostrar que en la cancha no solo es la figura del 9, sino que anote, ¿no? Hasta ahora, bueno, la puerta del arco se le ha cerrado. No me parece tan crítica esa situación, estamos recién empezando. Hay que darle oportunidades a Santi Jiménez, así que yo creo que necesita minutos, necesita confianza, y creo que lo va a demostrar. Después vamos a hablar sobre lesión de Mañán y Pavlovic. Buena noticia sobre ello. Ayer salió salió Pavlovic con una molestia muscular. Lo mismo para Mike Mañán, que de hecho salió en muletas del estadio. Así que se pensó, bueno, obviamente la situación que no fuese tan crítica, ¿no? Porque él ha tenido constantes lesiones de la pantorrilla, entonces un poco se temía una lesión muscular que lo llevara a muchas semanas de recuperación. Hoy se han hecho chequeos médicos y no hay desgarros, no hay problemas críticos para ambos jugadores. Necesitan, claro, un monitoreo constante, serse seguidos por el staff médico, pero la buena noticia es que si no hay desgarros, no hay problemas serios a nivel muscular, y estos jugadores van a simplemente seguir un camino de recuperación, seguramente de ejercicios distintos al resto, para que puedan ambos volver a la cancha lo más antes posible. Terrachano lo hizo muy bien, tengo que decir, transmitió confianza al resto del equipo, distribuyó y estuvo bueno reemplazando a Magmañán anoche en el partido. La presencia y el peso que tiene Christian Pulisic, no sé si comparten conmigo esta impresión, pero Pulisic es un jugador que parece que ya está naturalmente preparado para cualquier partido. Esos jugadores que entras y ya parece que ha leído a todos, incluyendo al rival, y sabe cómo intervenir, sabe cómo entrar, sabe cómo moverse. Es una
Es como decir, es un piloto al cual no importa si ha recorrido este auto kilómetros, sabes que si por ahí lo tomas, él va a entrar, va a tomar el timón y sabe dónde ir. Es increíble, o sea, Pulisic lee muy bien el partido, lee muy bien al rival, lee muy bien a sus compañeros y dirige, se mueve. Es este jugador que el Milan es como un aire fresco ver a Pulisic. Les digo sinceramente, con el ingreso de Christian Pulisic, el Milan cambió para bien. No es que estuviera yendo mal, pero cambió o mejoró, para ponerlo así, ¿no? Mejoró. Christian Pulisic le dio esta cuota de calidad, de velocidad, de espontaneidad, de creatividad al equipo, y es importante. Creo que Pulisic para todos estamos de acuerdo, ¿no? Que Christian Pulisic tendría que ser titular, pero si no lo es, en el minuto que entra se hace notar, es relevante, es un jugador que no pasa desapercibido, eso es lo que quiero decir. El hecho de que haya sido pues entrado como suplente, yo creo que es por disposición de Allegri, y no me parece tanto un problema físico. Espero que esta impresión sea la correcta y que Pulisic pueda ser titular también en los próximos partidos. Y quién sabe, también podría ser un arma secreta de Allegri, tenerlo tranquilo, tenerlo bueno para que pueda entrar y arreglar las cosas en algunas situaciones. Yo estoy opuesto también a esta estrategia de jugar o cambiar constantemente jugadores y luego, en caso de dificultad, poner a los titulares. Algo que hacía frecuentemente Pioli y no le iba tan bien necesariamente, porque a veces estaba con el agua ahí en el cuello y que a punto de ahogarse, y hacía entrar a Teo Hernández, a Leao, bueno, para que le salven un poco el partido, pero no siempre lo conseguían porque eran los últimos 15 minutos. Esto ya lo sabían los rivales, se cerraban y no había nada que hacer, no se podía hacer una magia en esos últimos minutos. Entonces creo que Allegri ya entiende este juego y va a hacer lo posible para que Pulisic pueda entrar desde el minuto 1 y podría también darle un descanso en el segundo una vez aseguró el partido. Luka Modric es, como les digo, 40 años sin no sentirlos. Es un jugador que ha completado 90 minutos a sus 40 años con el Milan. Es una estrella, un jugador diferente, un jugador que trata bien el balón, lo acaricia, lo gestiona correctamente. Claro, pierde balones, a veces se apresura en el primer pase para activar el factor sorpresa, algo del que es muy experto. Y también esto obviamente le causan algunos fallos, pero esto lo sabe suplir con excelentes jugadas, y que sabe también llegar sabe llegar este jugador a los corazones de los hinchas. Se le ve humilde, se le ve con ganas de trabajar, con ganas de mejorar, seguir mejorando. ¿Qué puede mejorar un jugador a su edad? O sea, ya lo ha ganado todo. Pero es así, es increíble como él demuestre que todavía tiene sed de victoria, sed de goles, sed de trascender. Y esto es fundamental, creo, para un jugador de su clase, mantenerse a ese nivel, a esa edad. Otra cosa que le quería decir, el Milan ha demostrado que con un ataque como el que teníamos, bueno, un centrocampo mejor dicho, con el que teníamos con Fofana prácticamente solo y que tenía que defenderse, ahora tenemos esta abundancia en el centrocampo, ¿no? Este Milan que, miren, Saelemaekers, Fofana, Modric, Estupiñán, o sea, ha subido a un nivel a Estupiñán para ser más ofensivo, y le ha sido útil, porque atrás tenía a Pavlovic es de pase corto, cuando va en ataque, bueno, difícilmente retrocede, un jugador que va hacia adelante sin mirar atrás. Estupiñán, en cambio, es uno de esos jugadores que sabe cuándo puede tomar el riesgo de subir y cuándo no. Creo que en ese sentido está leyendo muy bien el campeonato, y el equipo hasta ahora ha cometido errores, sin lugar a dudas. Esa tarjeta amarilla podía haberla evitado, entró muy mal, pero al mismo tiempo era una cuestión también de proteger al Milan, casi quedándose como único hombre, ¿no? Pero les digo,
encuentro a un Milan que tiene un mejor centrocampo respecto a la defensa, tiene un mejor centrocampo respecto al ataque, pero en estas debilidades que son ataque y defensa, sabe suplir todo compactando el equipo. Esto es lo que veo. Si estás de acuerdo, bueno, si tampoco no, dale like, comparte, me ayudas muchísimo, comenta, suscríbete al canal. Estamos creando una tribu de hinchas rossoneri en Latinoamérica de habla hispana, así que ayúdame, acompáñame con un like, que no cuesta nada y me ayuda mucho, nos ayuda a todos a crear una comunidad de hinchas de habla hispana en Tribu Milan. Esto es nuestra tribu, así que muy bienvenido. Si estás viendo, escuchando esto por primera vez, suscríbete y dale like y comparte. Muchas gracias. Tenemos también el penal anulado. Este es lo que quería cerrar en Nkunku, que entra por el mexicano Jiménez, que de hecho tiene como un semblante de revancha, ¿no? Que quería mantenerse y quería seguramente darle el gol al Milan que está esperando, ¿no? Bueno, Nkunku, ¿qué sucede? En el entusiasmo, en todo lo que quería demostrar como cualquier debutante, ¿no? También el caso de Rabiot fue lo mismo. Sufre dos caídas en solo pocos segundos. Una acción contra Lukumi, el primero que le empuja, y de hecho habría merecido la roja porque es una lesión, un ataque directo al jugador y no al balón, que pone la pierna, empuja, Nkunku cae y, como le digo, en el entusiasmo, de repente con la adrenalina se levanta nuevamente, o se medio levanta, recupera el balón y nuevamente es abatido, bueno, empujado o obstruido, mejor dicho, por Freuler. Así que hay dos prácticamente acciones de penal en una sola jugada. ¿Y qué pasa? Bueno, el árbitro obviamente va a ver junto con el VAR, los árbitros del VAR, la jugada. ¿Y qué hace el VAR? Hace ver la segunda jugada, que era un poco más suave respecto a la primera. La primera era roja directa, penal para el Milan. Hace ver la segunda jugada. Nada, cero. Anuló todo y el partido siguió jugándose. O sea, uno, el Bologna habría tenido que terminar el partido con 10 jugadores. Dos, habría tenido que hacer penal con potencial, obviamente, gol para el Milan y el partido hubiera tenido otro resultado. No digo necesariamente que hubiese sido un 2-0, pero tener al menos un penal y la posibilidad de anotar un gol, tendrías que haberla dado. Allegri pues fue una furia, se quitó el saco, fue expulsado porque el cuarto hombre habla con el árbitro y le dice: mira, me está insultando. ¿Qué le habrá dicho Allegri? El hecho es que se va expulsado, no tendremos a Max Allegri en el próximo partido, pero se crea esta polémica y bueno, el Milan se lleva el resultado, pero no tenemos entonces no tenemos a un arbitraje serio. De hecho, la Asociación Italiana de Árbitros ha condenado este comportamiento, este error muy grave, porque hablamos de una roja y un posible gol, un penal anulado para el Milan, y al menos el VAR va a tener una suspensión de 2 fechas. Los árbitros que han estado en el VAR van a tener 2 fechas de suspensión. No se sabe todavía el árbitro principal qué fechas tendría que estar ausente, pero al menos es un mensaje inmediato de rechazo a ese tipo de polémicas, porque el árbitro tiene que estar ahí para impartir justicia, para ser neutrales, ser objetivos. Sabemos que en el fútbol a veces se juega al borde del abismo, al borde del filo de la navaja, como se dice, pero en situaciones tan evidentes, clamorosas como esta, yo creo que tienen que demostrar que hay seriedad y profesionalismo, ¿no? Como se le exige al jugador, también exigimos del árbitro, porque podría arruinar un partido haciendo así. Porque una tarjeta amarilla mal dada, una tarjeta roja mal dada, un penal no dado, un penal dado pero que no existió. Todas estas jugadas que son parte del partido y que podrían impactar negativamente, podrían afectar al futuro, al destino de este partido. Bueno, ahí sí, el árbitro tiene que demostrar que no toma parte ni es protagonista. El árbitro tiene que ser neutral, objetivo. Hay acción de penal, la veo, la reviso. Para eso está el VAR. Si no, ¿para qué funciona el VAR? Si va a mostrar solo una porción de la jugada y no en su totalidad.
bueno, entonces la decisión es parcial, es parcializada. No es objetiva, no es clara, no es transparente y perjudica a un equipo, cualquiera que este sea. En el caso de anoche fue el Milan, pero habría podido ser cualquier otro equipo. Y para darle transparencia al juego, pues hay que demostrar que las herramientas como la tecnología, el VAR, están ahí para aplicarse de forma imparcial. Entonces yo no estoy dando un juicio aquí de porque es el Milan, sino en general. Los árbitros no tienen que continuar a ser protagonistas del juego afectando el resultado de un partido, porque esto ya no sería juego. Entiendo que hay errores, somos seres humanos, pero esto habría podido evitarse haciendo ver todo el juego y no solo una porción de este. Esto tendría que corregirse, debe corregirse, y para evitar que en el futuro se cree un precedente de esto, ¿no? No ver solo el segundo, sino ver todo el contexto. Es importante para que el VAR funcione como debería funcionar. Muy bien, nos encontramos entonces cuando, o jueves o miércoles, creo que jueves, para un análisis, como saben, Apuntes de Tribuna. Tenemos 2 programas a la semana, si son nuevos, vemos el post partido, y luego a mitad de semana un Apuntes de Tribuna, en el cual analizamos sobre jugadores, sobre llegadas de nuevos jugadores, sobre el partido que vendrá, dinámicas del vestuario. También tenemos noticias. A propósito de noticias, Expreso Milan, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, Expreso Milan, para las noticias en 5 minutos del Milan. Entonces empezamos nuevamente hoy, hubo una pausa de 2 semanas, he ido publicando esporádicamente porque habían pocas noticias para compartir, pero a partir de hoy, lunes 15 de septiembre, nuevamente comenzamos con los programas diarios de lunes a viernes 11 de la mañana. Entonces no se pierdan Expreso Milan en Spotify. Tenemos solo la versión de audio, pero busquen Tribu Milan en el reproductor de podcast que prefieran. Ahí van a encontrar entonces Tribu Milan. Hablamos de iTunes, Apple Music, Amazon Music, el que quieran. Spotify también, bueno, si prefieren. Entonces, Tribu Milan, no se pierdan de lunes a viernes 11 de la mañana. Expreso Milan. Un abrazo para todos. Forza Milan. Like.